Hombres y mujeres del mundo. El jueves pasado, el periódico La Información de Santiago me honra con el privilegio de publicar un artículo que es el que quiero compartir hoy de forma directa, de forma verbal con ustedes. Pero quiero hacerlo como si fuese un diálogo. Por tanto, espero que se concentren, pongan toda la mente en cada palabra, en cada expresión, en cada oración de lo que vamos a compartir con ustedes. Ese artículo lleva por nombre, por título, ¿qué es el cambio social? En nuestro país y en otras latitudes del mundo, los partidos políticos y sus candidatos a la presidencia siempre presentan como lema de campaña la palabra cambio. Resulta de interés saber qué significa o qué se entiende por cambio social. Yo diría que cualquier tipo de transformación cultural, política, institucional o económica que garantice la prosperidad del pueblo en los diversos aspectos sociales. En política, hablar de cambio significa transformar estructuras institucionales del pasado a fin de dar paso a una renovación, o sea, un cambio en la política como en la vida económica y social. En lo económico, por ejemplo, nuestras leyes han protegido y protegen a aquellos que cuentan con los medios de producción, o sea, los capitalistas, los dueños de las fábricas, de las maquinarias, del dinero, y se benefician de la venta de la energía y del sudor de los trabajadores. Las grandes mayorías, al contrario, viven en la pobreza. Cambio social, por tanto, es crear leyes que protejan a los trabajadores del campo y la ciudad. Darles educación para que se involucren en la producción económica y transformación de la nación. Cambio social, por tanto, significa que los trabajadores tengan derecho a una jornada laboral justa y a una remuneración adecuada que les garanticen un verdadero disfrute espiritual. Cambio social es ser beneficiario con programas educativos, deportivos y culturales que nos alejen de la alienación a que estamos sometidos, alejar a nuestros jóvenes de la droga, del robo, del crimen. Llenar el país de escuelas de arte, bibliotecas y centros deportivos. Por ejemplo, cambio social significa fomentar el debate científico y la tecnología. Un bombardeo a través de la televisión, de las emisoras, en debates, buscando alimentar la toma de conciencia de un pueblo, de nuestros hijos, de los jóvenes de nuestro pueblo, hombres y mujeres, en la valía del cambio de la tecnología, de la ciencia, tan rápido como va hoy. Cambio social es saber que nacimos para servir y entregarnos a los demás, no ser egoísta, no ser yoísta, no ser megalómano, creerme que soy el más grande, no ser humilde, lo del Jesús de Nazaret. Amar al prójimo como a ti mismo, siempre tender la mano para dar un saludo de amor, de lealtad, de sentimiento, de solidaridad. Cambio social es proteger la naturaleza, vivir enamorado de la montaña, de los árboles, de los ríos, de las lagunas, de las aves, de los animales. Cambio social es tener conciencia de que la seguridad social es la respuesta a las incertidumbres humanas y que esta es responsabilidad del Estado
no de individuos ni de intereses particulares. El Estado es el dueño y el responsable de mi persona, de mi salud, de que mi mujer pueda alumbrar con un médico y mis hijos nazcan allí con médicos, enfermeras especializados. El Estado tiene que crear y empeñarse por las estancias infantiles para el cuidado de los hijos de los trabajadores. Y por qué no decir de la clase burguesa. Cambio social es ocuparse de los envejecientes, garantizarles vivienda, salud, alimentación y recreación, tenerle un hábitat, hacerlos sentir que son honrados y dignos y merecen respeto por todo lo que le dieron a la patria y a la comunidad en su tiempo. El cambio social es proteger a nuestros agricultores, facilitarles los accesorios para el buen cultivo, otorgarles financiamiento equitativo a bajo intereses y asegurarles un precio justo por cosecha. Tengo que ocuparme de los agricultores, de los pequeños y medianos en particular, hacerles llegar los fertilizantes químicos, el abono gratis, porque tengo mis fábricas que le pertenecen al pueblo a través del Estado. El cambio social ocurre cuando protegemos nuestro patrimonio nacional. En este sentido, la energía eléctrica, la que no hemos desarrollado como debe ser y liberarnos de la oscuridad, no debe estar en manos de empresas privadas, ni el agua debe ser privatizada porque ese es un patrimonio del pueblo, necesario para la autodeterminación como pueblo, como Estado y en pos de nuestra liberación. Cambio social es cuando nuestros trabajadores pueden expresarse libremente y formar sindicatos para defender sus derechos a través de los convenios colectivos de discusión entre el sindicato y la empresa de tú a tú con respeto y lealtad. Cambio social es promover y garantizar que en las empresas se discutan y respeten, como ya bien dije, los convenios colectivos, ajustados a la realidad de cada empresa. Para ello, es esencial el desarrollo del movimiento sindical. El cambio social se presenta cuando el pueblo se expresa y es escuchado por los gobernantes que eligió. Para producir un cambio social en nuestro país, es necesario diseñar un plan de nación fundamentado en los derechos universales del hombre. Para esto es necesario desligarse del neoliberalismo, que es, como se sabe, una escuela de pensamiento político y económico que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. También ha sido definido como una forma de liberalismo que apoya la libertad económica y el libre mercado, que apoya la libertad, cuyos pilares básicos incluyen la privatización y la desregulación, es decir, que el mercado se adueña de todo. Ahora bien, ¿qué es el cambio social y reforma fiscal? Repetía mucho el presidente ya ido de México, López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres, precepto que guía el humanismo mexicano. Hablar de reforma fiscal significa plantear un aumento de impuestos o crear nuevas cargas fiscales, lo que obliga al pueblo a ajustar su situación económica. Antes de cualquier modificación fiscal, el gobierno tiene la obligación de realizar auditorías
y determinar quiénes física y jurídicamente no cumplen con sus derechos tributarios conforme a la ley. ¿Qué hago con reformar todo lo que tiene que ver con las cargas fiscales? Si los poderosos, las grandes fortunas, van a seguir escapando a pagar lo que legalmente tienen que pagar, lo cual vendría a redundar en beneficio de todo el pueblo su pago. Ellos seguirán evadiendo y seguirán teniendo el apoyo de quienes nos gobiernan, porque quienes nos gobiernan son empleados dependientes de los poderosos de este país y de los imperios del mundo que puedan existir. En el ámbito impositivo no deben existir privilegios. Los ciudadanos están en la obligación de respetar la ley. Cuando voy a un restaurante, a una tienda, y no me piden mi número para pagar mis impuestos, el ITEVI, yo peleo, yo lo reclamo, porque considero que con esos 10 pesos que estoy pagando, lo van a usar religiosamente para la tiza y los pizarrones de la escuela, por lo menos. Es necesario crear conciencia sobre la responsabilidad de cumplir con las obligaciones fiscales. El gobierno que actúa en representación del Estado, por dicho del pueblo, no puede estar subordinado a los intereses de la oligarquía o del poder económico. Debe haber una clara separación entre el gobierno y el poder económico, ya que se gobierna para todo el pueblo, no para un grupo. En una ocasión un presidente provocó una ley para beneficiar a algunos empresarios. Me preguntó un día cómo iba todo. Le dije, usted me quebró. No, que venían todos los días. Solo le respondí, yo pensé que usted era el presidente de todos y cada uno de los dominicanos, no de 3 empresarios. Ha llegado el momento de que los poderes ejecutivo y legislativo comprendan que los derechos de los ciudadanos no pueden estar supeditados al mercado. La política de salud, educación, energía y el acceso al agua potable no deben ser ni pueden ser privatizados. Es responsabilidad del Estado garantizar estos derechos, creando y desarrollando las condiciones económicas. Si no se comprende la necesidad de esta transformación, seguiremos transitando por un camino equivocado, sin una visión clara de un plan de nación que debe ser renovado por demás cada 5 o 10 años con la participación de los sectores productivos. No debe olvidarse que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Frases pronunciadas por Benito Juárez y por Ricardo Flores Magón en México y usadas como lema de gobierno por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya hoy descansa en su villa allá en México porque se autojubiló. No siguió aspirando, cree en la nueva generación, en los valores que van naciendo. Asegura la educación del pueblo y la participación de sus hijos en las escuelas y enfrentar las causas que generan pobreza y violencia. Esto es urgente, señor presidente. No se puede perder un minuto en la guerra contra el tiempo. Se debe fomentar el entusiasmo para que el pueblo participe en la elaboración de un plan de nación orientado a erradicar el hambre, el analfabetismo, el desempleo, la inflación, la exclusión y el clasismo
en un ambiente de amor, solidaridad y paz. El objetivo es producir una transformación que libere al ser humano de las trabas que impiden su desarrollo material y estructural. Para esto debemos enfocarnos en la reforma, cambiar el modelo de desarrollo y ampliar la demanda interna, promover la modernización agrícola, la industrialización avanzada y poner en marcha un efectivo reordenamiento territorial con modernos diseños urbanísticos. Es necesario, señor presidente, legisladores y hombres del mundo de los negocios y de las centrales sindicales, la innovación, eso es necesario, la creatividad, fomentar un desarrollo sostenible y justo y garantizar que los recursos sean utilizados para mejorar la vida del pueblo, no para asuntos personales. No provocar escándalos ni teatro como los que venimos teniendo desde hace un tiempo para acá. La República Dominicana, señor presidente, debe iniciar un régimen científico y tecnológico. Debe integrar en un solo propósito la producción, la enseñanza, la investigación y la protección a la propiedad intelectual. Solo así, señor presidente, se creará un contingente de jóvenes profesionales que lideren el desarrollo científico y tecnológico del país, con el apoyo de acuerdos internacionales y programas de becas que aseguren su retorno a la nación. El Estado tiene como misión supervisar el mercado, no ser dominado por el mercado. La transformación económica debe de ir de la mano con el bienestar social y nacional. Hoy más que nunca debemos reconocer que las fuerzas que han gobernado nuestro país responden a intereses extranjeros y a una oligarquía rancia, estancada. Salvo Juan Bosch, nuestros gobernantes han sido instrumento de esas fuerzas, alejados de las verdaderas necesidades del pueblo. Ahí termina el artículo que se publicó el jueves pasado en el periódico La Información. No, se habla de reforma fiscal, pero ¿a dónde nos llevaría una reforma fiscal mientras siga la corrupción de Estado? ¿A dónde nos llevaría la reforma fiscal mientras siga una nómina muy amplia y con un dineral de costo para el presupuesto? ¿A dónde nos llevaría la reforma con todas las pensiones privilegiadas que se vienen dando a aquellos compañeros y compañeras que no podemos colocar en un puesto? O aquellos comunicadores o no comunicadores que reciben pensiones como premio a los aportes para vanagloriar un gobierno de turno. ¿Qué hacemos con reformar y transformar todo lo que es el mundo fiscal si permitimos la evasión a los poderosos en busca de subsidiarlo, en busca de hacerlo sentir a ellos poderoso a costa del sudor y el sacrificio de un pueblo? ¿Qué hacemos con provocar una transformación fiscal cuando los precios se van a disparar, incluyendo los productos de primera necesidad, porque por característica psíquica lo va a arrastrar, porque los comerciantes, los grandes, los medianos y los pequeños se van a aprovechar? Lo correcto es una política de sembrar la tierra,
Lo correcto es que usted se reúna, señor presidente, con los dueños de los principales supermercados y de los principales abastecedores de los productos de primera necesidad, buscando 22 o 25 productos importantes en la canasta familiar, 10 o 12, y poder llegar a un acuerdo de estabilizar el precio en lo más mínimo posible para que el pueblo pueda tener la garantía que el salario de hambre y de miseria que recibe por lo menos le permita un 30% de su canasta familiar. ¿Qué hacemos con aumentar el salario si me llenan de impuestos y se me aumentan los precios de los productos de primera necesidad? Me aumenta el transporte, me aumenta el combustible. No, vamos a partir de un elemento de honestidad, de dignidad, de respeto, de amor y lealtad a un pueblo. Conozco países donde no se aumentó por 6 años el impuesto, no hubo modificación fiscal, pero pararon la corrupción de Estado, le quitaron toda la prebenda a la comunicación escrita o televisada, lo dedicaron solo para el pueblo, a construir trenes, a construir grandes plataformas de aeropuertos, hospitales, carreteras. Integraron un pueblo, pusieron al pueblo a la luz de un plan de nación y de un discurso de consentimiento y levantar la conciencia, la toma de conciencia de un pueblo, de la responsabilidad y obligación de cada integrante de esa nación. No, dejemos el teatro, el espectáculo, porque por detrás lo están traicionando al pueblo. Lo están engañando y mintiendo, porque toda reforma fiscal sin limpiar de corrupción el Estado. Mire el escándalo último de más de 1.600 millones. ¿Cuántas escuelas no se abrirían? ¿Cuántas estancias infantiles y casas para envejecientes con 1.600 millones? ¿A cuánto podría ascender aumentando el salario de esos trabajadores? No, señor presidente, usted no está bien asesorado. Quienes le rodean no tienen un concepto de lo que es el aparato de Estado, ni lo que es orquestar una política para bien de las grandes mayorías, pensando que para bien de todos o los pobres primero. ¿O usted cree, señor presidente, que no se está pasando hambre? ¿O usted cree, señor presidente, que con el salario que se recibe en la casa del obrero y del campesino no se come bien? Si usted cree lo contrario, señor presidente, entonces vive en el paraíso de cualquier país del mundo, menos aquí. Piensen en los que sufren, piensen en los trabajadores, piensen en los campesinos, piensen en los pobres. Por encima de todo, para bien de todo, no podamos crear las estructuras y las condiciones para que surjan grandes explosiones sociales como en el 1980 y pico. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.